Este video presenta una versión simplificada de hechos históricos complejos ajustada lo más posible a la realidad. Si bien intenté mantenerme fiel a los sucesos, siempre es recomendable consultar diversas fuentes y profundizar en la historia para obtener una visión más completa. A lo largo de la historia, el martirio se ha visto como el sacrificio máximo por una causa. Sin embargo, en el Medio Oriente, este concepto evolucionó hasta convertirse en algo mucho más complejo y mortal: los ataques suicidas. El martirio, tradicionalmente ligado al sacrificio espiritual y religioso, pasó así a ser una herramienta política y militar. Líderes como Hafez al-Assad y el Ayatollah Khomeini usaron esta narrativa para sus agendas, mientras que las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, influyeron en los conflictos de la región. Políticos como Kissinger y Reagan aplicaron estrategias que alteraron alianzas y profundizaron tensiones. Desde la Guerra Fría hasta la Revolución iraní, cada evento fue moldeando esta transformación. Hoy intentaremos entender cómo un acto de fe se convirtió en una de las armas más temidas de los tiempos actuales. God bless America. Henry Kissinger fue un destacado diplomático y político estadounidense que se convirtió en una figura clave de la Guerra Fría. Como secretario de Estado durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, Kissinger desempeñó un papel crucial en la formulación de la política exterior de Estados Unidos. Su enfoque pragmático y calculador lo llevó a adoptar estrategias de disuasión nuclear, diseñadas para mantener a las grandes potencias en un estado de mutua amenaza, donde el miedo a una aniquilación total aseguraba la estabilidad global. Sin embargo, su visión del mundo como un sistema interconectado donde cada acción podía desencadenar consecuencias inesperadas lo convirtió en un defensor de la Realpolitik, un enfoque que prioriza el pragmatismo y los intereses nacionales sobre ideales éticos o ideológicos. I believe that with all the dislocations we now experience, there also exists an extraordinary opportunity to form for the first time in history a truly global society carried by the principle of interdependence. And if we act wisely and with vision, I think we can look back to all this turmoil as the birth pangs of a more creative and better system. If we miss the opportunity, I think there's going to be chaos. Esta perspectiva lo llevó a intervenir activamente en Medio Oriente, utilizando estrategias para fracturar alianzas y asegurar el dominio de los intereses estadounidenses en la región. Kissinger creía que, para mantener el equilibrio global, era esencial controlar las tensiones locales mediante una combinación de diplomacia y manipulación. Y en los 70, Medio Oriente era una región en constante convulsión, marcada por tensiones políticas, religiosas y territoriales. Las disputas entre países árabes, el control israelí sobre territorios reclamados por los palestinos y la Guerra Fría, que utilizaba la región como un campo de influencia, creaban un escenario con una estabilidad más que frágil. Estados Unidos buscaba asegurar sus intereses estratégicos y los de su aliado Israel, mientras que los líderes árabes intentaban unificar la región frente a la intervención extranjera. En Siria, Hafez al-Assad gobernaba con mano de hierro. Su rostro estaba omnipresente en estatuas, murales y monedas, simbolizando el control absoluto que ejercía sobre su país. Assad no solo era un líder político, sino también un estratega que buscaba posicionar a Siria como un actor central en Medio Oriente. Su principal ambición era consolidar el liderazgo de Siria en el mundo árabe y formar una coalición regional capaz de desafiar la influencia de Occidente. Defendía la causa palestina y consideraba que solo una alianza árabe fuerte podría recuperar los territorios ocupados tras la guerra de 1967 y frenar la injerencia extranjera en la región. Sin embargo, su brutalidad no conocía límites. Para mantener su poder, encarcelaba o eliminaba a cualquiera que considerara una amenaza, ya fueran opositores políticos, miembros de minorías rebeldes o incluso antiguos aliados. En 1975, Assad se enfrentó a Henry Kissinger en una serie de reuniones clave en Damasco. Estas negociaciones representaban mucho más que simples conversaciones diplomáticas. Eran un pulso entre dos visiones opuestas del poder y la estrategia en el Medio Oriente. En esos años, Kissinger logró convencer a Egipto de firmar un acuerdo separado con Israel, rompiendo la unidad árabe y debilitando las alianzas que Assad tanto intentaba consolidar para contrarrestar la influencia occidental. Al mismo tiempo, Kissinger manipuló a Assad haciéndole creer que Estados Unidos trabajaba en un acuerdo de paz más amplio que incluiría a los palestinos y abordaría sus demandas territoriales. Sin embargo, este supuesto compromiso resultó ser una táctica para ganar tiempo y dividir a los líderes árabes.
árabes. Cuando Assad descubrió la verdad, se enfureció y perdió toda confianza en las intenciones estadounidenses. Este hecho lo llevó a enfocarse en consolidar su poder en Siria y a buscar nuevas alianzas para enfrentarse a sus enemigos. Paralelamente, juró vengarse de aquellos que habían contribuido a la fragmentación del mundo árabe, asumiendo un papel central en la lucha contra la influencia occidental y el expansionismo israelí. Una de las decisiones más simbólicas que tomó en este periodo fue la construcción de un colosal palacio en Damasco. Este edificio, ubicado en un punto elevado de la ciudad, no solo era una demostración de su poder personal, sino también un mensaje político. Assad se consideraba el baluarte del mundo árabe frente a las fuerzas extranjeras. Al mismo tiempo, reforzó sus alianzas internacionales con Irán, país que también estaba atravesando un momento clave. En 1979, la revolución islámica, liderada por el ayatolá Jomeini, transformó a Irán en una teocracia basada en el Islam chiita. Jomeini reinterpretó la tradición del martirio, pasando del campo espiritual al campo político. Introdujo la idea de que el sacrificio personal podía ser un acto deliberado para proteger la revolución y enfrentar a los enemigos. Y esa reinterpretación quedó evidenciada en la guerra entre Irán e Irak, que comenzó en septiembre de 1980 y se extendió hasta agosto de 1988. Fue un conflicto de proporciones devastadoras que marcó profundamente a ambas naciones y a la región. Su origen estuvo en disputas territoriales y tensiones ideológicas. Saddam Hussein, líder de Irak, buscaba aprovechar la reciente inestabilidad en Irán tras la revolución islámica para consolidar su poder y controlar la región del Shatt al-Arab, una zona estratégica clave donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates. Además, Saddam temía que la ideología chiita de Irán inspirara a su propia población chiita, que vivía marginada bajo su gobierno sunita. En los primeros años de la guerra, Irak logró avances significativos gracias a su superioridad militar y el apoyo de potencias extranjeras como Estados Unidos, la Unión Soviética y varias naciones europeas. Sin embargo, Irán, a pesar de la falta de equipamiento moderno, logró organizarse haciendo uso de lo que más tarde pasaría a conocerse como la bomba atómica de los pobres. Durante el conflicto, decenas de miles de jóvenes iraníes fueron movilizados para cruzar campos minados en misiones suicidas. Equipados con llaves del paraíso que simbolizaban la promesa de la salvación eterna, estos mártires se sacrificaban para detonar las minas y abrir paso al ejército regular. Esto era algo completamente nuevo, porque el Corán prohíbe específicamente el suicidio. Antes uno se transformaba en mártir en el campo de batalla porque Dios elegía el tiempo y el lugar de tu muerte. Jomeini rompió con esta interpretación al declarar que inmolarse por la revolución era una forma de resistencia legítima siempre que causara daño significativo al enemigo. Esta postura fue rechazada por varios líderes religiosos, que argumentaban que instrumentalizar el sacrificio espiritual para fines políticos violaba los principios del Islam. A pesar de las críticas, Jomeini logró movilizar a miles de jóvenes iraníes bajo esta narrativa, convirtiéndola en un pilar de la resistencia iraní durante la guerra. Lo hizo diversificando uno de los rituales centrales del Islam chiita. Cada año marchan en procesión de luto por el sacrificio de su fundador, Hussein. A medida que lo hacen, se azotan a sí mismos, representando simbólicamente el sufrimiento que él padeció. Este sacrificio se convirtió en un pilar de la identidad nacional iraní durante y después de la guerra. A raíz de esto, cementerios monumentales y fuentes con agua roja se construyeron en todo el país para conmemorar a los caídos y glorificar su sacrificio. La guerra Irán-Irak finalizó en 1988 con un alto el fuego mediado por las Naciones Unidas sin un ganador claro. Ambos países quedaron devastados. Irak enfrentó una crisis económica y una creciente oposición interna, mientras que Irán, aunque fortalecido en su identidad revolucionaria, pagó un precio humano y material incalculable. Esta guerra no solo moldeó el uso del martirio como arma política y militar, sino que también sentó las bases para las tensiones y conflictos futuros en la región. Inspirado por Jomeini, Assad adoptó esta nueva forma de lucha y la adaptó para su propio contexto político y militar. En alianza con Irán, instrumentalizó el Hezbollah, un grupo militante chiita que se convertiría en un actor clave en los conflictos del Líbano y en la lucha contra Israel. El Hezbollah no solo operaba como un brazo militar, sino también como un movimiento político con una ideología centrada en la resistencia y el sacrificio. Assad facilitó entrenamiento, financiamiento y acceso a recursos para que desarrollaran capacidades militares sofisticadas, incluidas las tácticas suicidas.
Estos ataques no solo buscaban infligir daño material, sino que también enviar un mensaje contundente. La voluntad del sacrificio personal podía superar la superioridad militar convencional de Occidente. Assad comprendió que el uso del martirio como arma no solo debilitaba a sus enemigos, sino que también consolidaba su propia posición como un líder desafiante frente a las potencias extranjeras. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981, se dio un giro significativo en la política exterior del país. Reagan, a diferencia de Kissinger, representaba una visión mucho más ideológica y emocional de la diplomacia. Él abrazaba una cruzada moral basada en la idea de que Estados Unidos tenía un destino especial como defensor de la libertad y la justicia, y que combatir el mal era no solo un deber político, sino también moral. Esta postura simplificaba las complejidades del escenario internacional en una lucha binaria entre el bien y el mal, algo que resonaba profundamente en su base de apoyo. The places and the periods in which man has known freedom are few and far between, just scattered moments on the span of time, and most of those moments have been ours. The American people have a genius for great and unselfish deeds. Into the hands of America, God has placed the destiny of an afflicted mankind. God bless America. Sin embargo, esta visión chocó de frente con el legado pragmático y manipulador de Kissinger. Reagan heredó un Medio Oriente fracturado, donde los resentimientos hacia Occidente eran cada vez más profundos. Los acuerdos parciales impulsados por Kissinger habían debilitado las alianzas árabes, pero también habían sembrado desconfianza hacia la diplomacia estadounidense. Además, las rivalidades entre los países árabes y las heridas de los conflictos pasados creaban un terreno sumamente inestable. La presencia occidental, especialmente la de Estados Unidos, era vista por muchos líderes árabes como una continuación del colonialismo disfrazada de diplomacia y apoyo militar. Por ejemplo, Assad en particular utilizó la figura de Estados Unidos como un enemigo común para desviar la atención de los problemas internos de Siria, y en 1983 el concepto de mártires terminó de mutar al de ataque suicida. En octubre de ese año, 2 camiones cargados de explosivos se detonaron en los cuarteles de marines estadounidenses y paracaidistas franceses en Beirut. Este acto fue uno de los atentados suicidas más mortales de la historia hasta ese momento, matando a 241 soldados estadounidenses y 58 franceses. Los atacantes, vinculados al en ese momento nuevo Hezbollah, actuaron bajo la coordinación de los servicios de inteligencia sirios liderados por Assad. El contexto de estos ataques radicaba en la presencia de tropas estadounidenses y francesas en Beirut, que habían llegado en 1982 con el objetivo de, en teoría, estabilizar la región tras la invasión de Israel al Líbano. Esta fuerza fue desplegada después de las masacres de Sabra y Chatila, donde cientos de refugiados palestinos fueron asesinados por milicias cristianas libanesas en un contexto donde el ejército israelí no intervino para prevenirlo. Aunque nominalmente neutrales, las tropas estadounidenses eran vistas por Siria, Hezbollah y otros grupos como aliadas de Israel y parte del intervencionismo occidental en Medio Oriente. This was the first of the massacres we discovered yesterday. Now, 24 hours later, the stench here is appalling. But the effects on the Israelis of what their Christian allies did here and in dozens of other places around this camp are going to be immense. There's always been a risk of such massacres if Christian militiamen were allowed to come into Palestinian camps, and the Israelis seem to have done nothing to prevent them coming into this one. Para Assad, estos atentados representaban una oportunidad de expulsar a las potencias extranjeras del Líbano y consolidar su influencia en la región. Este acto marcó un antes y un después en el uso del martirio, ya que obligó a Estados Unidos a retirar sus tropas del lugar. Fue la primera vez que un líder árabe lograba expulsar a las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente. These deeds make so evident the bestial nature of those who would assume power if they could have their way and drive us out of that area. El impacto de este evento se extendió más allá del Líbano, consolidando a Hezbollah como una fuerza política y militar en ascenso, mientras que también alimentó la percepción de que los mártires eran héroes que desafiaban las estructuras de poder dominantes. En un contexto de desconfianza generalizada, los líderes árabes y los grupos militantes utilizaron estas narrativas para movilizar a sus bases, aumentando las divisiones internas y dificultando cualquier intento de estabilidad regional. Sin embargo, el uso del martirio como arma no se limitó a Medio Oriente. La efectividad de los ataques suicidas inspiró a otros grupos que poco tienen que ver con Hezbollah, como Al-Qaeda, a adoptar estas tácticas y llevarlas a una escala global.
Al-Qaeda adaptó la idea del sacrificio personal para desafiar a las grandes potencias, especialmente a Estados Unidos, y utilizó el martirio como un arma no solo de resistencia, sino de terror estratégico. Lo que en Beirut había sido una herramienta de guerra asimétrica, en manos de Osama Bin Laden se convirtió en una declaración de guerra global. Y así llegamos al 11 de septiembre de 2001, cuando 19 atacantes suicidas vinculados a Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales y los utilizaron como armas contra Estados Unidos, atacando a las Torres Gemelas y al Pentágono. Este acto, que cobró la vida de casi 3.000 personas, marcó el punto más alto de la evolución de las tácticas suicidas y el uso del martirio como herramienta global. Pero este hecho es tema para otro video. Lo que comenzó como una táctica regional limitada al Medio Oriente se transformó en un fenómeno mundial con consecuencias devastadoras. El martirio, nacido como un acto de fe y sacrificio espiritual, se convirtió en un arma política y militar que moldeó los conflictos modernos. Desde los campos de minas en Irán hasta los atentados suicidas en Nueva York, esta práctica modificó el rumbo de la historia contemporánea, y el impacto de esta transformación está lejos de haber terminado. ¿Cómo seguirá evolucionando esta táctica en un mundo cada vez más polarizado?